que tiene. Estos son los objetivos de la clase. A mí me interesa que ustedes puedan reconocer después en su práctica clínica aquellas pacientes que pudieran tener endometriosis, que son aquellas que tienen dismenorrea secundaria o que tienen dispareunia, o una paciente con infertilidad y que tiene ciclos regulares. Después, cuando vean la clase de infertilidad, se van a dar cuenta que en infertilidad hay preguntas clave. Infertilidad es más de 12 meses sin poder embarazarse. Uno les pregunta cómo son sus ciclos, si tiene oligomenorrea o no. Una oligomenorrea o amenorrea habla de una no ovulación, ¿ya? Les pregunta si tienen hijos previos o no, y si los hijos se parecen al marido o no, porque esa es una manera de orientarse a un factor masculino, que es otra causa, y les preguntan si es que tienen o no dismenorrea o dispareunia, porque dentro del factor tubo peritoneal, la endometriosis es una de las causas de infertilidad. Tienen que conocer la fisiopatología de la endometriosis y tienen que aprender a diferenciar las pacientes con endometriosis superficial y aquellos con endometriosis profunda. Como les digo, la diferencia de estas dos es una diferencia histológica, pero que tienen cuadros clínicos distintos. La paciente con dismenorrea, o sea, con endometriosis profunda, una paciente que tiene un útero fijo, con a veces retroversiones fijas y que tiene muchas veces endometriosis del tabique rectovaginal y que son pacientes para médicos que están capacitados en resolver ese problema, no para cualquier ginecólogo. Entonces, ¿cómo se define esta enfermedad? El diagnóstico es histológico. Uno saca alguno de estos implantes. Ustedes ven aquí está el útero, aquí está el ovario, ese es el ligamento tubo-ovárico, útero ovárico, y ustedes ven detrás del útero, está la fosa ovárica. Aquí ustedes ven algunas zonas de tejido más negruzco, puede haber un tejido, una zona más enrojecida, o algunas zonas más blancas, ¿ya? Esto es en relación, por ejemplo, al ligamento útero-sacro, ¿ya? Bueno, todo eso es endometriosis pelviana, ¿ya? Es tejido endometrial, glándula y estroma que está en la cavidad peritoneal. Un dato, generalmente la endometriosis de los ligamentos útero-sacro es una endometriosis profunda. Si bien no es muy importante, ustedes tienen que resecar esta zona, a diferencia de estos implantes que son superficiales, que lo pueden fulgurar, lo pueden quemar. Pero esta es la causa más típica de endometriosis profunda, que esto no genera una distorsión importante, pero uno tiene que resecar acá porque si lo fulgura no lo va a poder resolver. Esto se ve en mujeres en edad fértil y son enfermedades que son de curso benigno, no son malignas, pero producen mucha incapacidad a las mujeres que la tienen y son lamentablemente recurrentes y tenemos que buscar medidas para evitar la recurrencia. Entonces, ya vimos diagnóstico histológico, esto es una glándula endometrial y esto es estroma endometrial y esto si está en un lugar, por ejemplo en el peritoneo, eso no es normal y eso es la endometriosis. Se ve más o menos en un 5 a 10% de las mujeres en edad fértil, pero hay algunas mujeres donde es más probable encontrarla. Como les decía, mujeres infértiles, entre un 20 y un 50%, en mujeres con dolor pelviano crónico, 12 a 32%. Ojo, porque hay una asociación familiar con una herencia poligénica, pero hay 7 veces más probabilidades de encontrarlo en una mujer que tiene a hermanas o a su mamá que tuvo endometriosis. Y la edad promedio del diagnóstico es de 25 a 29 años. Ahora, ¿cuál es la causa de este problema? Todas las mujeres tienen flujo menstrual retrógrado, o sea, sangre, tejido endometrial que va, no solamente que sale a través del tracto genital inferior, sino que también que por las tubas se va hacia el peritoneo. Y ustedes ven, esta es una mujer que se operó por otra causa y
ustedes ven que aquí hay líquido libre, hay sangre, ¿ya? Y esta es una paciente que está en el periodo perimenstrual. ¿Ah? Además tiene ahí un foco de endometriosis superficial. Pero todas las mujeres tienen este fenómeno de menstruación retrógrada. La pregunta es, ¿por qué algunas mujeres no tienen nada y otras mujeres tienen estos implantes endometriósicos superficiales y otras mujeres tienen este descalabro a nivel del peritoneo? ¿Alguien de ustedes lo puede explicar eso, no? Se pierde la capacidad fisiológica de... Como que explicaban en el apunte que como que hay una capacidad fisiológica como de reabsorber el flujo como retrogrado. Entonces cuando como que se sobrepasa esa capacidad y queda flujo retrogrado que hay. Claro, o sea, la teoría más aceptada de la endometriosis, que era la pregunta que le hacíamos en la prueba, en realidad apunta hacia otro lado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo te llamas tú? Matías. Decía como que había como un factor propio del endometrio de algunas mujeres y como que también había un poquito de alteración en la inmunidad que podía... Eso. Las mujeres con endometriosis típicamente lo que tienen es una respuesta inmune peritoneal que está alterada. El tejido endometrial puede ser limpiado de la cavidad peritoneal por una buena acción de los macrófagos y de todo el sistema inmune, de la inmunidad celular, ¿no es cierto?, que limpia ese tejido endometrial. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de las mujeres tienen endometriosis? Es porque ese sistema inmune peritoneal no funciona adecuadamente, pero sí está muy activado. Entonces hay aumento de citoquinas proinflamatorias y de interleuquina a nivel peritoneal que generan un ambiente inflamatorio importante a nivel peritoneal, pero no es eficiente, ¿ya? Esa es la causa principal por la que hay mujeres que tienen estos implantes, ¿ya? Hay un grupo de mujeres, y eso es una teoría mía, tengo que decirlo, y no la he probado todavía, pero tengo algunos, yo espero antes de morirme poder probarla. Lo que sí está probado es que hay algunas mujeres que tienen, dentro de las pacientes con endometriosis, que tienen mucho flujo menstrual. En las pacientes con endometriosis hay algunas que tienen alteraciones de la hemostasia primaria, o de frentón que tienen un aumento del flujo menstrual que no tiene explicación. Las pacientes que tienen malformaciones milerianas también pueden tener aumento del flujo menstrual son pacientes que, por lo tanto, mi teoría es que no es que tengan los mecanismos de limpieza peritoneal alterados, sino que es lo que tú decías, la cuantía del flujo que llega al peritoneo no le permite a los mecanismos normales de funcionamiento peritoneal limpiarlo de manera adecuada, ¿ya? O sea, hay un aumento de la oferta y no hay un problema de la limpieza, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay algunas que hacen este tipo de endometriosis y esta otra? No lo tenemos claro, ¿ya? No lo tenemos claro, pero claramente esta forma, que es menos frecuente, que es un 10% de todas las pacientes con endometriosis, es la más severa y la que tenemos que tratar de manera más cuidadosa. Entonces, todas tienen menstruación retrógrada, eso lo planteó Sampson, ¿ya? Y como les decía, esta causa inmunológica de respuesta inmune alterada está presente en la gran mayoría de ellas. Hay una citotoxicidad mediada por linfocitos T alterada, disfunción de las células natural killers, alteraciones del depósito de complemento, alteraciones antigénicas en el endometrio, apoptosis alterada, que esto es la muerte celular programada, ¿cierto? Hay aumento de los macrófagos y liberación de mediadores, pero no funcionan bien. O sea, todo esto es una respuesta inmune alterada, ¿ya? También se describe como otra causa de endometriosis una metaplasia celómica. Hay algunos que han postulado que los nódulos rectovaginales endometriósicos, endometriosis del tabique rectovaginal, podría ser debida a esto, una
metaplasia del tejido normal de esa zona por un tejido endometrial. Es una teoría que algunos lo plantean, la verdad que yo no estoy muy convencido que eso sea así, pero se los tengo que mencionar. Y esto explica la endometriosis a nivel pelviano y abdominal, pero hay reportes de casos de mujeres con endometriosis a nivel del pulmón y a nivel del cerebro, entonces ahí la teoría se nos cae, ¿ya? Bueno, esas mujeres, lo más probable es que lo que tuvieron fue una diseminación vascular o linfática del tejido endometrial, ¿ya? Y por eso es que tienen esta endometriosis a distancia, a nivel del pulmón o cerebro, que sería reservada solo para estos casos de endometriosis bien particulares, que son raros, pero que pueden producirse. Esta es una laparoscopía, aquí de nuevo le estoy mostrando, hay sangre a nivel del peritoneo, no se ve bien ahí está el útero, pero ahí hay sangre a nivel del peritoneo. ¿Ah? En otras ocasiones, nosotros encontramos endometriosis en la zona de del tejido que está cerca de la aponeurosis, o puede ser subaponeurótico en una mujer que se le hizo una cesárea, por ejemplo. ¿Ya? Hay tejido endometrial en esa zona, en una mujer que se le hizo una cesárea. O endometriosis de una episiotomía, una mujer que tuvo un parto. ¿Ya? ¿Por qué llegó la endometriosis ahí? En esas mujeres llegó la endometriosis porque hubo un implante del tejido endometrial durante la cesárea que quedó a nivel de la aponeurosis o que quedó incluido en la zona de la herida operatoria. Ahí ustedes ven, ahí hay sangre peritoneal, ahí hay algunos focos endometriósicos, ¿ya? Sangre peritoneal, bueno, menstruación retrógrada es la causa más importante, pero no tenemos que olvidar de que hay explicación para endometriosis que son más raras, ¿no es cierto?, ya sea a nivel de la herida operatoria o a nivel del pulmón o cerebro, que son explicaciones distintas a la causa inmunológica o el aumento de la oferta. Esto es un resumen para que ustedes lo tengan en mente, ¿no es cierto? Llegan las células endometriósicas a nivel del peritoneo y esto activa el sistema inmune que no funciona muy bien, ¿ya? Y el sistema inmune activado va a estimular los nervios pelvianos y eso es lo que va a gatillar el dolor. Estas células endometriales también, ya que tienen, estas células se estimulan durante el ciclo menstrual y también tienden a sangrar estos implantes y hay ahí hierro a nivel peritoneal, ese hierro también estimula el tejido nervioso y todo eso causa dolor. Y en el fondo, a manera de resumen, podemos tener un aumento del tejido endometrial, mujeres que sangran abundantemente, o podemos tener una disminución del sistema inmune, o podemos tener las dos, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es disminuir esa cantidad de células a nivel endometrial y mejorar el sistema inmune. Eso es lo que tenemos que lograr en la endometriosis. La otra cosa que también se puede hacer es modular la respuesta del sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Y también hay algunas experiencias en relación a eso que se las voy a mostrar a continuación. Eso lo vamos a ver después cuando veamos tratamiento, pero quiero que se lo guarden en la cabeza. Entonces, son mujeres que pueden no tener ninguna molestia o pueden tener, como les decía, dismenorrea o dispareunia o infertilidad o, ojo, pueden tener síntomas a nivel urinario o a nivel digestivo. Una mujer que puede tener disuria cíclica, ¿ya? Dolor menstrual, o sea, dolor urinario cíclico o incluso hematuria cíclica, y puede tener endometriosis profunda que invada la vejiga, o disgexia, dolor para el defecar, o rectorragia, digamos, hematoquexia cíclica, o constipación, incluso obstrucción intestinal, en los casos de endometriosis sigmoide, ¿ah? También son una causa de este problema.
Samson fue el que describió esta endometriosis superficial en el año 29 y después Cullen describe la endometriosis profunda, pero bueno, no sabemos si son enfermedades distintas, probablemente sean enfermedades donde la respuesta del huésped es la distinta, pero todavía no sabemos bien por qué algunas mujeres tienen un tipo de endometriosis versus otro. Y lo importante es que se asocian estas dos. Este es un estudio italiano donde ustedes ven, todas eran mujeres con 93 pacientes con nódulos endometriósicos profundos. En un 60% de los casos tenían además implantes peritoneales, en un 50% habían quistes endometriósicos, o sea, la endometriosis superficial, ovárica y profunda se asocian, ¿ya? Así que probablemente es parte del mismo fenómeno y la respuesta del huésped es lo más probable la alterada. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Es una paciente con endometriosis severa. Lo importante es diagnosticar antes de la cirugía a estas pacientes, porque obviamente que si ustedes lo diagnostican durante la cirugía es un muy mal favor que le hacen a la paciente y también a ustedes mismos. Así que estas pacientes tienen que diagnosticarse antes porque si no siempre la anatomía es muy alterada, uno no entiende bien dónde está parado, uno tiene que haberlo ojalá pensado antes para tener un equipo preparado, para operarlas en un horario adecuado, tener algún urólogo o coloproctólogo a mano, o sea, son pacientes que requieren un trabajo y una preparación distinta. Esto también, bueno, otra paciente con endometriosis profunda, vamos a adelantar un poquito. Endometriosis en realidad no, esta es endometriosis ovárica, ahí tiene este de acá es un endometrioma, pero igual hay adherencia ahí, este de acá, no recuerdo bien, creo que era también un endometrioma, pero que curiosamente estaba libre en la cavidad pelviana, porque habitualmente los endometriomas están adosados a la pared posterior a la fosa ovárica correspondiente, digamos. Entonces el examen físico ya lo hemos mencionado, especuloscopía, mirar y mirar el fondo de saco posterior. Y otra cosa súper importante, que una paciente que tiene dismenorrea o que tiene dispareunia, ustedes tienen que hacer un examen físico ginecológico distinto, ¿ya? Nosotros le hemos enseñado que el examen físico ginecológico es bidigital, pero nosotros, en la medida que van pasando los años, lo que nos interesa a los ginecólogos es incomodar menos a las pacientes y logramos hacer un examen unidigital y con eso examinar bien el útero y los anexos y le molesta menos a las mujeres. Lo que necesitamos acá, en una paciente con dismenorrea, con dolor, es examinar el fondo de saco vaginal posterior, que es el que le estoy mostrando acá. Y tenemos que llegar ahí. Y ahí entonces el examen tiene que ser bidigital y los que tenemos la mano chica, yo tengo la mano chica, la manera de llegar a esa zona es con algunas maniobras que nos permitan tocar el fondo de saco vaginal posterior. Una de ellas es la maniobra de Mack-Roberts. ¿Se acuerdan de la maniobra de Mack-Roberts o no? ¿No? ¿Ah? ¿Para qué? Correcto. La maniobra de Mack-Roberts es una maniobra que consiste en hiperflectar los muslos, ¿ya? Y lo que logra esa maniobra es sacar la anteversión pélvica, ¿ya? Y poder poner horizontal la pelvis, vertical la pelvis, digamos, dejarla bien alineada con la columna para permitir el paso del feto, ¿ya? Pero esa maniobra lo que hace es acercar el fondo de saco vaginal posterior. Entonces ustedes le piden a la mujer que haga un Mack-Roberts ahí en el examen ginecológico y ustedes van a tocar más fácil el fondo de saco vaginal posterior, ¿ya? También es una buena maniobra para cuando uno quiere evaluar a una paciente obstétrica, por ejemplo, y tiene el cuello muy posterior, en la manera de acercar el cuello hacia adelante. Entonces, tacto bidigital y buscar si hay nódulos retrouterinos o si hay una retroversión fija o una lesión anexial típica de un endometrioma. Fíjense ustedes,
que el examen físico es súper bueno. Este es un estudio brasileño del año 2007 de un médico que se dedica mucho a la endometriosis, muy bueno. Y él vio la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos del tacto vaginal, de la ecografía hecha en manos experimentadas y de la resonancia. Y fíjense ustedes de que esto es para buscar nódulos rectovaginales. Fíjense ustedes de que estos son aquí diferencia nódulos rectosigmoideos o retrocervicales, pero son nódulos rectovaginales. Fíjense ustedes, la sensibilidad es de alrededor de un 70%, ese es el examen ginecológico. 70% de las veces uno lo logra detectar solo con la palpación. Pero yo he tenido pacientes que le han visto 2 ginecólogos antes de mí, buenos ginecólogos, y no le han pesquisado un nódulo rectovaginal. ¿Por qué? Porque no han hecho una búsqueda dirigida al fondo de saco vaginal posterior. ¿Ya? La resonancia en este estudio, la resonancia y la ecografía son las dos igual de buenas, pero siempre en manos experimentadas también, o sea, en manos entrenadas. No da lo mismo dónde pedir la resonancia, no da lo mismo quién haga ese tipo de ecografía, pero son los dos muy buenos. Entonces podemos ver endometriosis a nivel de la pelvis, podemos ver esto es el hígado, esto es la cúpula diafragmática, podemos ver implantes de endometriosis acá, podemos ver, como ya les decía, implantes en el intestino, en 1 de cada 10 pacientes. Tenemos estos implantes del tabique, pero que comprometen la cara anterior del recto. La gran mayoría de las veces, el 90% están o en el recto o en el sigmoide con menos frecuencia y también a nivel del apéndice o del ciego, que es el sitio donde está, donde llega el tejido endometrial. Esto no se ve nada. No sé si valga la pena, pero siempre esto es como medio oscuro aquí. Pero aquí vamos a ver algo. Ese es el apéndice y ahí tiene tejido, ese tejido cafecito, ¿no es cierto? Este es un apéndice con endometriosis superficial. ¿Se fijan? Nosotros no podemos ir a fulgurar esto, ¿ya? Lo que hay que hacer es una apendicectomía en esos casos. Endometriosis del apéndice. ¿Qué exámenes le pedimos? De nuevo, el examen físico es súper importante y una ecografía hecha por manos entrenadas, si es que estamos pensando en endometriosis profunda, sobre todo. Si es una ecografía hecha por cualquier persona, al menos nos va a detectar los endometriomas, que son estos que están acá, que son los que así se ven, ahí hay 2 endometriomas. Este es un ovario y adentro contiene el endometrioma, y este es el otro ovario y adentro contiene el endometrioma. Todo eso es el endometrioma, que es lo que está acá. Y eso se llama, esto de acá se llama kissing ovaries, muy romántico. Ovarios que se besan ahí atrás porque se adhieren al fondo de saco, a la fosa ovárica y al fondo de saco vaginal posterior. Como les digo, en algunas ocasiones, en endometriosis profunda hay que pedir ecografía transvaginal hecha por manos bien entrenadas. La resonancia nuclear magnética también es una buena herramienta. Estuvo de moda un tiempo la ecografía transrectal, la verdad que con transductor helicoidal, la verdad que se ha dejado de hacer porque es mejor la ecografía transvaginal hecha con manos entrenadas. Mira toda la pelvis de manera bastante más acuciosa. En algunas ocasiones tenemos que pedir enemas varitadas cuando sospechamos sobre todo en lesiones del sigmoide, porque tienden a ser más obstructivas. Y ahí hay que ver el grado de estrechez para programar la cirugía, porque esas pacientes requieren resecciones segmentarias a nivel del sigmoide. Y esto es solo para recordarle, nos lo pedimos de rutina, en pacientes con endometriosis, el CA125, que es un marcador bien específico, se puede elevar. Se puede elevar, es un marcador típico de los tumores del epitelio celómico, de los tumores malignos, ¿no es cierto?, los cistoadenocarcinomas del ovario, pero en pacientes con endometriosis puede estar elevado y bien elevado, así que es para tenerlo en mente. Tiene una resonancia, es difícil de ver, pero en la resonancia uno tiene un corte sagital, se le echa medio de contraste a la vagina, este es el útero, que también tiene algo de medio de contraste adentro. No sé si tiene medio de contraste, pero se ve así la cavidad endometrial, pero la vagina sí tiene medio de contraste. Y ustedes ven, el útero está en anteversión, esta es la vejiga, y esta zona de acá
tiene una imagen que no debiera estar ahí, ese es un nódulo recto vaginal, el recto está a este nivel, esto es un nódulo más retrocervical que compromete la parte superior de la vagina. Es un corte transversal, pero como les digo, tiene que ser hecha también en manos que estén bien entrenadas, porque yo he visto resonancias que dicen que no hay nada y hay un nódulo recto vaginal. ¿Por qué? Porque no hicieron los cortes adecuados. Esta es la ecografía transrectal que, como les digo, hoy día no se usa, pero que permite ver todas las capas del recto y ahí tienen un pequeño nódulo. Y este es un enema varietá y ahí ustedes ven la zona de constricción que hay. Esto es más a nivel recto sigmoideo, ¿no es cierto? Esta paciente requiere una resección segmentaria, más que otra técnica para reparar ese problema. ¿Qué es lo que se ve en la ecografía? Se ven distintos tipos de lesiones, ya se lo he ido mostrando. Estos son, el útero está acá, estos son los ligamentos uterosacros. Aquí, como les digo, hay endometriosis más profunda y porque invade francamente esta zona, pero ustedes pueden ver cositas como esta, que son como gotas de agua, que son endometriosis que llamamos atípica, porque no es la típica negruzca o más roja que uno ve habitualmente, pero esas también son lesiones endometriósicas. Lesiones en llama, o sea, distintos tipos de lesiones, incluso pueden haber defectos peritoneales, o sea, como aperturas del peritoneo que también se describen en pacientes con endometriosis. Esta es la clasificación de la endometriosis. La clasifica según el compromiso de los ovarios, de las trompas, del peritoneo, del fondo de saco de Douglas, con un puntaje, ¿ya? Y podemos entonces diferenciar así pacientes con endometriosis mínima, que son estadio 1, leves, moderada y severa. Pero la verdad es que no es una clasificación que usemos habitualmente porque, por ejemplo, no se correlaciona con la dispareunia o la dismenorrea. Ustedes pueden tener una endometriosis superficial que sea leve, pero causar una gran dismenorrea, ¿ya? Y tiene alguna utilidad para predecir la fertilidad, pero personalmente creo que lo más útil para predecir la fertilidad es cómo queda la paciente luego de una cirugía. Eso sí que a uno le permite predecir mejor la fertilidad más que el estado inicial. Una paciente con endometriosis severa, si uno logra solucionar el tema anatómico de manera adecuada, probablemente tenga un buen pronóstico. Esa paciente con las mismas lesiones no lo logra solucionar de manera adecuada, va a tener un pronóstico de fertilidad más malo. Es un buen hallazgo es un buen método para sistematizar los hallazgos laparoscópicos, pero la verdad que tiene muchas variaciones intraobservadoras, así que la usamos poco. Ahora, en relación a la infertilidad, es fácil explicarse la infertilidad si ustedes ven los desastres que yo les mostré. Una endometriosis severa, con compromiso del tabique rectovaginal. Está claramente ahí evidente que hay un problema anatómico que no nos logra diferenciar, o sea, no nos logra que el ovocito capte, sea captado por la trompa. Pero en pacientes con endometriosis mínima o leve también hay infertilidad. Lo que tienen estas pacientes es que tienen una capacidad fértil reducida. Y esa capacidad fértil reducida es debida a la reacción inflamatoria que hay a nivel peritoneal. Hay alteraciones de la folículogénesis, de la movilidad tubárica, de la funcionalidad del cuerpo lúteo, de la receptividad endometrial, o sea, de lo que se le ocurra desde el punto de vista de todo el proceso reproductivo, ¿ya? Y esto es debido al aumento del líquido peritoneal y la actividad macrofágica, ¿ya? Entonces, una paciente que uno ve una endometriosis no muy importante, con infertilidad, esa infertilidad puede ser la causa de la endometriosis, ¿ya? Y esto, bueno, la pregunta es, si yo tengo tan poca endometriosis, ¿le ayudaré con una cirugía laparoscópica que fulgure los implantes? La respuesta es sí. Y esto lo mostraron en un trabajo que ya tiene hartos años, pero bastante clásico, publicado en el New England, donde a mujeres con infertilidad se le hizo una laparoscopía diagnóstica y las que tenían endometriosis mínimas o leves, o sea, implantes peritoneales, pero no muy importantes, a algunas se les fulguró los implantes y a otras no se les hizo nada.
y ustedes ven que las tasas de embarazo, estas son las que no se le hizo nada, esta es la que se le hizo la fulguración. Una tasa de embarazo de las que se le hizo algo llega después de 3 años a un 30% de embarazo, o sea, se demoran en embarazar, pero se embarazan posteriormente, versus las que tenían estos pequeños foquitos de endometriosis y no se le hizo nada, que llega a alrededor de un 15%, y esto es estadísticamente significativo, ¿ya? O sea, las pacientes que tienen endometriosis mínima o leve no es que no se puedan embarazar, si uno no hace nada. Se pueden embarazar, pero tienen una fertilidad reducida, ¿ya? Y si yo la soluciono desde el punto de vista laparoscópico, les mejoro la chance de que se puedan embarazar. Ahora, en relación al tratamiento, en términos generales, yo lo que tengo que plantearme es cuáles son mis objetivos en el tratamiento. Mi objetivo es que se embarace la paciente, lo que están buscando ellos es embarazarse, o en realidad su problema es el dolor. Y entonces ahí yo voy a tener distintas opciones. Si el objetivo es que se embarace y no lo hemos logrado conseguir con tratamientos médicos, nosotros estas pacientes endometriosis superficial no muy importante, lo que hacemos es estimular la ovulación, hacer una hiperestimulación ovárica y ver si en algunos meses ellas pueden embarazarse o no. Si no hemos logrado eso, entonces lo que vamos a tener que hacer es una cirugía conservadora, ¿ya? Donde vamos a fulgurar los implantes, endometriosis superficial, o vamos a hacer una decisión en el caso de endometriosis profunda, ¿ah? Y va a ser conservador. Es una paciente que no quiere embarazarse, tiene más de 40 años y lo que tiene es mucho dolor, probablemente lo que vamos a hacer es una escisión de los implantes y quizás hagamos una histerectomía asociada. A pesar de que la histerectomía no soluciona el problema. Ustedes pueden hacer una histerectomía y si dejan endometriosis peritoneal, la paciente va a seguir con dolor igual, ¿ya? Entonces, pero eventualmente uno podría plantear una histerectomía o al menos una salpingectomía bilateral para evitar el flujo menstrual retrógrado permanente, ¿ya? En el caso del dolor, cuando hay dolor, siempre intentamos un manejo médico. Y el manejo médico lo hacemos con anticonceptivos orales, que como les digo pueden ser continuos, sin necesidad de que la paciente menstrue, ¿ah? Y esto logra una supresión de los ovarios y atrofia de los implantes. También hay estudios que muestran utilidad del uso de los agonistas de GnRH, que frenan el eje, pero el problema de los agonistas es que generan, por un lado, síntomas desagradables que son propios de la menopausia, de la caída de los estrógenos importantes, y si lo usamos por más de 6 meses, podemos tener desmineralización ósea, ¿ya? Entonces, por eso, y además son caros, entonces por eso, costo efectivo, mejor usar anticonceptivos orales. También se puede usar progestágeno solo en pacientes que tienen contraindicación de anticonceptivos orales, y ya no usamos el danazol, que es un derivado de la diacetotestosterona, tiene muchos efectos secundarios, pero antes se usaba, pero ya no se usa. O sea, hoy día anticonceptivos orales continuos puede ser una buena manera de tratarlo, o tratamientos mixtos con cirugía y tratamiento médico posterior para evitar la recidiva. Esto es un resumen de lo mismo, que ya se lo expliqué, se los dejo, está ahí en la clase. Este es un estudio donde muestra, estos son pacientes operadas de endometriosis, donde se le dejó tratamiento con anticonceptivos orales posterior a la cirugía para evitar la recidiva y para evitar que vuelvan a tener dolor, ¿ya? Son endometriosis, la gran mayoría, 90% importante, grado 3, o sea, estadio 3 o 4. Se les dejó en este caso combinado de etradiol y hidrospirenona por más de 6 meses, al menos 6 meses. Y ustedes ven, esto no es un estudio randomizado si tienen ese problema, sino que se les preguntó qué preferían las mujeres. Pero ustedes, si se fijan, las que tienen anticonceptivos, esto es el esquema cíclico, o sea, con menstruación, esto es continuado. Si ustedes se fijan, recurrencia de los síntomas recurren un 20% en el cíclico y un 10% en el continuo, y eso es significativo. La dispareunia no es muy importante la diferencia, pero tienen un dolor pelviano no cíclico con más frecuencia las que tienen anticonceptivos con descanso.
recurren los endometriomas, en las pacientes con más frecuencia recurren en las terapias cíclicas, o sea, todo apunta a que es mejor dejarles continuo, ¿ya? Ahora, hay una mayor discontinuación del tratamiento en las que usan terapia continua que cíclica, un 7% de las que usan anticonceptivos cíclicos versus un 15% de las que usan anticonceptivos continuos, porque les incomoda más, les incomoda esto que no llegue la regla, pero no les va a producir nada malo. Así que anticonceptivos, ojalá, sí es muy importante el dolor continuo, ¿ah? Esta es una comparación que no me voy a tener acá entre pacientes con anticonceptivos continuos versus análogos de GnRH, y ustedes ven que son muy similares la respuesta en cuanto al dolor, en cuanto a la satisfacción desde el punto de vista de su sexualidad, o incluso la mejoría de los cuadros depresivos asociados al dolor que tienen estas pacientes. O sea, serían comparables el uso de anticonceptivos continuos con el de GnRH. Esto es un cuadro que no me interesa que se lo aprenda así de memoria, pero me interesa que ustedes sepan que pacientes con dolor pelviano crónico, sobre todo las pacientes con endometriosis tienen este problema, hay una serie de mecanismos a nivel central que aumentan el dolor, que facilitan el dolor, ¿ya? Hay una mayor excitación sináptica, hay un campo neuronal mayor que se estimula frente a un dolor crónico, ¿ya? Y todo esto ocurre a nivel de la médula espinal, y entonces estas pacientes tienen lo que se llama una sensibilización central al dolor y tienen una hiperalgesia, tanto somática como visceral. Son pacientes que les duele todo más, y frente a un estímulo menor, ellas tienen un dolor importante, ¿ya? Entonces, en este sentido, es que nosotros podemos modular el sistema nervioso central de alguna manera, y aquí es donde aparecen estas alternativas que son bastante buenas, y algunos trabajos que están apareciendo ahora recién, que son la estimulación eléctrica transcutánea de las raíces S2 y S3 a través de estos sistemas que se llaman TENS, ¿ya? Esto es un estudio que se hizo en el paciente con endometriosis profunda. Si ustedes se fijan acá, en este estudio se usaron dos tipos de TENS, uno que es aplicado por el kinesiólogo, que se hace también transcutáneo, pero se hace una vez a la semana, y este es un TENS autoadministrado, que se pueden comprar hoy día. Y ustedes, si se fijan, si se compara acá el TENS, esto es dolor previo al uso del TENS, pacientes operadas con endometriosis, y posterior al uso del TENS, y es mejor, o sea, mejora claramente el dolor después del uso. Esto es dolor, esto es dispareunia, y esto es dolor en general, ¿ah? Si ustedes se fijan, si se compara acá en las pacientes que usaron este sistema que es administrado por el kinesiólogo, que es como de acupuntura se llama, pero es superficial, también aquí mejora, y en el autoaplicado mejora, ¿no es cierto?, tanto el dolor pelviano habitual como la dispareunia incluso, ¿ah? Mejora menos la dispareunia, pero mejora también en los dos tipos de TENS. O sea, esta es una buena alternativa, y hoy día existe un TENS que lo que hace es estimular el nervio tibial posterior, que es un nervio que surge de las raíces sacras S2 y S3, que son raíces que también tienen que ver con la estimulación pelviana, ¿ya? Y lo que uno hace acá es, en el fondo, usar el sistema nervioso central y periférico en otra cosa. Entonces tiende a desviarle la atención al sistema nervioso central, ¿ya? Y además esto tiene un mecanismo a nivel de la médula espinal que tiende a inhibir el dolor, pero a nivel central, ¿ya? Todavía no se sabe mucho el mecanismo, pero en términos generales le desvía la atención al dolor. O sea, es como ocupar una carretera. Se ocupa la carretera por otra cosa, que es el TENS, y no se le permite al dolor visceral que pueda entrar en esa vía, porque se está estimulando de esta otra manera. Y tiene efectos que
parecen bastante promisorios y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Dime. ¿Es para siempre o lo ocupan un tiempo nada más? En estos casos se usó por 12 semanas y ese estudio fue en 12 semanas, pero yo creo que es para usarlo permanentemente. ¿Ah? De hecho, no es inocuo, no tiene ningún efecto secundario. ¿Ah? Así que en pacientes con dolor es una buena alternativa cuando es refractario el tratamiento médico. Entonces, en resumen, hoy día tenemos tratamientos que nos permiten disminuir la cantidad de flujo menstrual, disminuir las células y trabajar a nivel de las células endometriales. Hoy día estamos modulando también el sistema nervioso central y periférico y tenemos una deuda todavía en el cómo podemos modular la respuesta inmune peritoneal, que es algo que todavía no tenemos resuelto en la endometriosis. Eso es.